que estoy todavía ¿Qué pasa? el que no vaya a hablar, que apague el audio, y cuando vayáis a hablar, pues ponéis el audio, ¿vale? 888 que se ha apuntado 2 veces, o que son 2 con el mismo nombre y uno de ellos no tiene el audio. Bueno, pues ya lo silencio yo directamente. Vale, el curso de Espagiria Medicina Hermética, como ya sabéis, algunos el año pasado empezó con un primer módulo de destilación y era solo encuentros prácticos. Vimos que por la situación en la que se encontraba mucha gente cuando venían los cursos prácticos y tal, se vio la posibilidad de hacer un curso teórico online para dedicarnos en los encuentros operativos pues solo a trabajo operativo, es decir, trabajo de laboratorio, cacharreo, con las cosas que habéis estado viendo el resto de algunos compañeros que ya habéis estado con nosotros en ese curso. Entonces nos hemos arriesgado a montar un curso online. Ese curso online va a tener una duración de 1 año y en ese tiempo vamos a desarrollar una serie de materias que están relacionados con la espagiria tanto en su aspecto teórico como en su aspecto práctico. De forma que nos centremos en los cursos presenciales para el trabajo práctico, de trabajo de laboratorio y trabajo de campo. Sí que es cierto, como ya diremos en el curso, que aquel que se quiera apuntar solo a los módulos teóricos o el que se quiera apuntar solo a los módulos prácticos y porque solo le interese el trabajo de laboratorio, pues lo va a poder hacer sin ningún problema, ¿vale? Yo he hecho aquí un resumen de lo que es las materias que vamos a ver y de lo que trata la espagiria, porque hay gente que no sabe muy bien de qué va la cosa. En principio el nombre de espagiria, que es casi anecdótico, aunque al final lo hemos colocado en una posición importante, pero realmente el nombre de espagiria, aunque se lo da Paracelso, lo utiliza prácticamente como un adjetivo con algo que Paracelso le gustaba mucho hacer, que era crear palabras nuevas. Entonces de pronto juntaba, en este caso, 2 palabras griegas, spao y agerios, y creó la palabra espagiria. Lo único que hizo fue tomar un axioma que aparece en la tradición alquímica, que es solve et coagula, y que es un motor que estudiamos como motor de la dinámica de toda la creación, es decir, todo se disuelve, es como el yin y el yang, la disolución máxima lleva después al proceso de coagulación y la coagulación máxima lleva al proceso de disolución. Hay un texto alquímico por ahí en el que se dice solve et coagula y tendrás consolación, más o menos, algo así. El tema es que se dice que todo alquimista como mínimo debe ser capaz de fijar lo volátil y de volatilizar lo fijo. Esa cosita que decimos ahí pues tiene un curro que ni os imagináis. Pero gran parte de todo el trabajo espagírico es repetitivo porque se basa en la volatilización y en la condensación en diferentes procesos y con diferentes materias. Pero al final es siempre el mismo trabajo que al mismo tiempo nos abre las puertas del conocimiento de la dinámica de la naturaleza, ¿vale? Dice Paracelso, por eso aprende alquimia, que de otro modo es llamada espagiria. Ella enseña a separar lo falso de lo justo. Es decir, él le da a la alquimia el apelativo de espagiria, y no lo utiliza ni siquiera como algo que nombra nada diferente, pero sí desde la óptica de Paracelso la alquimia era un proceso de purificación de los cuerpos para conseguir un mejor estado de salud, en principio. De ahí que con el tiempo
aquellas personas que intentábamos aplicar los principios alquímicos a la medicina o a la creación de remedios, fuimos llamándonos, y sobre todo en el siglo XIX, fuimos llamándonos espagiristas o aquellos que practican la espagiria. Realmente, al final, entre alquimia y espagiria llega un momento en que no hay ninguna diferencia excepto el grado de operatividad, es decir, hasta dónde llegamos, porque muchos de los procedimientos, tanto en alquimia como en espagiria, son procedimientos parecidos, con diferentes fines y con diferentes materias, pero muy parecidos. En el caso de la espagiria, sí que tenemos tendencia a aplicarlo al trabajo terapéutico o al restablecimiento de la salud. Hay mucha gente que habla de la espagiria como algo perteneciente al mundo vegetal, pero realmente la espagiria es un procedimiento que se aplica a cualquier mundo, es decir, tanto a cualquier reino, tanto el reino vegetal como el reino mineral, como el reino animal, que yo no practico simplemente porque no lo considero necesario. Realmente el más interesante es el reino vegetal, pero el reino mineral es muy seductor a la hora de trabajar en laboratorio espagírico. A veces peligroso, sobre todo con algunas materias, pero hay vías, lo que llamamos vías húmedas, que son vías blandas o vías benéficas, beneficiosas, más vías femeninas o vías de Venus, que se basan más en la disolución suave y en el tratamiento cuidadoso y suave de los cuerpos, y no tan agresivo como las vías más masculinas o más marciales. Desde ese punto de vista, nosotros nos vamos a centrar mucho más en la espagiria más cercana a las vías húmedas, es decir, trabajando con disolventes que no necesitan grandes temperaturas. Evidentemente en la espagiria vegetal las temperaturas más altas se necesitan para las sales, pero no mucho más. Y sobre todo que los alumnos van a aprender que la mayoría de los procedimientos que se realizan en espagiria se pueden hacer en una cocina. No se necesitan grandes laboratorios ni elementos tan sofisticados. Hombre, es evidente, luego te pica el gusanillo y si tienes la posibilidad de tirar de un cacharro un poquito más sofisticado, más moderno, que te hace el trabajo más amable, pues también se hace, ¿no? Pero la esencia sigue siendo la misma y la gente que ha estado conmigo sabe que podemos incluso destilar con una olla a presión si queremos, pero siempre se pueden hacer otras cositas mucho más sofisticadas. Y luego tenemos la palabra alquimia, que ahí pues tiene mucha controversia. La palabra alquimia puede venir, dicen, de aquello que viene de kem-al, es un prefijo que se utiliza mucho en el mundo árabe y que es él o del, o aquello que se relaciona con algo, ¿no? Alquimia dicen que es aquello que viene de Kem o de Kemet o de Kemi, que es la tierra negra y que simboliza Egipto. Pues ahí algunos alquimistas árabes le dieron un guiño a la tradición egipcia como parte de las fuentes, que para mí son varias, de las que bebe la alquimia. Sí que es cierto que hay elementos de tipo sacerdotal o de tipo mágico, teúrgico, que pueden venir de Egipto y algunas cositas más, pero bueno, no nos olvidemos también de que andan por ahí los caldeos y los mesopotámicos, que ya hace mucho más tiempo estuvieron haciendo sus cositas, ¿vale? Sí que es cierto que la alquimia de laboratorio, ahora hay mucha controversia, sobre todo Jung hizo mucho daño porque empezó a meter el concepto de lo simbólico o de lo arquetípico en elementos que eran como muy reales. El alquimista dicen que se diferencia del místico en que el místico quiere conocer a Dios cara a cara y el alquimista quiere conocer a Dios a través de las obras de la creación o de conocer los secretos de la creación. Entonces, sí que es cierto que hay una alquimia de naturaleza espiritual, pero según las leyes de lo que los herméticos llaman el mundo sublunar, que sería todas las leyes que gobiernan el mundo de la creación, y nosotros somos parte del mundo sublunar, puesto que hemos encarnado y tenemos
los 4 elementos que componen un cuerpo que a la vez es el receptáculo del alma, del espíritu, etc. Mientras estamos en el mundo físico, estamos sometidos a leyes físicas, que evidentemente hay leyes transpersonales, por supuesto, y hay leyes metafísicas, por supuesto, pero el conocimiento, desde la alquimia se entiende que el conocimiento de los mundos espirituales se realiza a través del conocimiento de las leyes de la naturaleza. Entonces, hay la espagiria, la alquimia, para mí, no entiende de separación entre lo físico y lo psíquico, espiritual, transpersonal o metafísico. A mí casi me gusta más la palabra metafísico porque me pasa como a Benja, que somos un poco antiguillos. Lo de lo metafísico me parece como mucho más acertado que lo transpersonal tiene su punto, pero metafísico creo que dimensiona más la cosa. La alquimia entiende que el trabajo del alquimista es un trabajo del laboratorio en el que se va purificando a sí mismo según purifica las materias con las que trabaja. Entonces sí que es cierto que hay gente que habla de alquimia espiritual, eso está mucho más cercano a la tradición tántrica o a la tradición taoísta, que es muy interesante, pero es muy curioso que en las tradiciones hindúes y en las tradiciones chinas, en las tradiciones taoístas, los alquimistas también trabajaban con materia. La vía del cinabrio taoísta no es solo un trabajo de alquimia taoísta interior, sino que literalmente trabajaban con cinabrio, lo mismo que los maestros tántricos. Es decir, hay vías de trabajo de laboratorio reales en las cuales pues, se arriesgaban con uno de los metales más tóxicos y más venenosos que existen. Simplemente, pues bueno, los tántricos, habréis visto imágenes de Shiva que se ve de color azul, es porque Shiva tenía la capacidad tomó el veneno que se iba a cargar toda la creación, que eso es muy largo de hablar, y lo transmutó y en el proceso de transmutación se volvió azul. Entonces, pues bueno, es un símbolo para los alquimistas de que cualquier sustancia puede espiritualizarse y transformarse en benéfica, ¿vale? También hay algunos más prosaicos que hablan de que alquimia viene simplemente de la palabra griega chimia, que es fundir o derretir, ¿vale? También es cierto que la alquimia tiene una gran conexión con la metalurgia. Gran parte de los secretos alquímicos están relacionados con procesos metalúrgicos que incluían pues, lo que llamamos el fuego secreto, que eran sales fundentes que permitían fundir metales a temperaturas inferiores, con lo cual te permitía trabajar con metales a unas temperaturas inferiores a las necesarias con un metal sin el fundente correspondiente. Cualquiera de las dos acepciones nos puede valer, os quedáis con las que os guste. Y por aquí tenemos al amigo Hermes Trismegistos, que es el arquetipo de toda la tradición hermética. El hermético evidentemente no es algo que cierra muy bien, como una tapa, por ejemplo, aunque luego lo aplicamos a muchas acepciones, sino que tampoco es algo cerrado, es simplemente algo que pertenece a Hermes. Tened en cuenta que además hay una cosa muy curiosa, en algunas tradiciones dicen que Hermes se llamaba Hermes porque era el armenio, es decir, procedía de Armenia, que es donde está el monte Ararat, que es donde se supone que aterrizó el Arca de Noé. Y que además cuando lo vemos geográficamente en su posición es como el centro del mundo en todo lo que se refiere a Eurasia. Es decir, en la cantidad, yo creo que no hay otro lugar aparte del Tíbet donde hay más monasterios o más eremitas por metro cuadrado. Me vais a perdonar un momento porque voy a asesinar a mi perra que está por ahí diciéndome que le abra la puerta. Un segundito. Lara, no empieces, ¿vale? Perdonad la interrupción. Bueno, ahí tenéis una imagen que por supuesto es
es una adaptación de la Tabla de Esmeralda. Muchos conocéis un texto que se llama el Kybalión, que es una de las cosas que más me fastidian, que es que alguien se coja un texto y organice un libro para explicarlo. Pasa como con el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita son una serie de textos bastante escueto, realmente es un libro muy pequeño, pero luego después hay textos de 500 páginas explicando el Bhagavad Gita. Cuando realmente, como todos los textos iniciáticos, requieren leer, releer, y en cada proceso de lectura tu conciencia te permite acceder a un nivel de conocimiento. Es decir, el problema de explicar la Tabla de Esmeralda es que la explicas desde tu esquema de creencias. Entonces, a partir de ahí, pues algo que es realmente simple, un texto tremendamente profundo y muy rico, se puede transformar en una tesis filosófica que a veces pues no tiene demasiado sentido. Pero bueno, ahí se queda, y desde luego es algo que estudiaremos, por supuesto. Luego por aquí os pongo, esto es un resumen de todo lo que tengo de visión histórica de la Spagyria y tal, que forma parte de la primera parte del curso. Y bueno, ahí tenéis algunos datos top, que es el que se supone que es el símbolo anterior a Hermes. De hecho, en el Egipto tardío se hablaba de Hermes Tot como la misma persona. Tot es el escriba, es decir, es el que cuando algo es creado y se le da nombre, Tot fija el nombre para que esa persona, esa entidad o ese ser sea y se mantenga en el mundo sublunar. Es decir, es un poco el símbolo de una de las características que tiene el ser humano con respecto a los animales. No es solo la palabra, sino también la grafía, es decir, la capacidad de crear por medio de símbolos una manifestación de nuestro pensamiento o de nuestra palabra. Por ahí aparece Memphis, que es, digamos, una de las cunas de toda la tradición más teúrgica, digamos, de la civilización egipcia. Saqqara, que es la primera pirámide que se le atribuye, Imhotep, que es un tío súper interesante porque además se supone que fue arquitecto, médico, por supuesto escriba, porque si no eras escriba no podías ser nada de todo lo demás, pero además se supone que fue el que construyó o el que hizo construir o diseñó la primera pirámide, que es la pirámide escalonada de Saqqara. Imhotep además se transformó posteriormente en Dios, le transformaron en Dios, que es la manera de que tenían en el mundo antiguo de dignificar la figura de alguien que había sido trascendente para la cultura en la que se movía. Y luego tenemos por aquí otro salto, que son la medicina griega, Deméter y Asclepios. El primer curso que demos lo vamos a dar justo cuando más o menos se celebraban los misterios de Eleusis, el primer curso práctico que demos. Los misterios de Eleusis, durante un montón de tiempo, hasta bien entrado el cristianismo, eran misterios iniciáticos por el que tenía que pasar todo el mundo. No he puesto aquí a estos dos por casualidad, pero ahí tenéis a Asclepios abrazado por un bicho que no es nada más y nada menos que el centauro Quirón, que era el preceptor de Asclepios, es decir, el que le enseña todo el trabajo, todo el conocimiento de los secretos de la naturaleza y de la medicina. Asclepios es el centauro Quirón. Ahí hay toda una tradición mitológica que nos conecta con conocimiento muy ancestral, porque además Quirón estuvo también participando como preceptor en individuos muy interesantes de la historia griega, pero sobre todo es curioso que Asclepios había sido iniciado por Quirón, y los primeros hipocráticos, los médicos, a su vez se llamaban asclepiades, es decir, los seguidores de Asclepios o de Esculapio. Pero además se consideraba que nadie podía ser médico si además no había sido un epoptai, es decir, alguien que participaba de los misterios de Eleusis. Es decir, si no habías pasado por el rito de iniciación que implicaba conocer los secretos de la vida y de la muerte y los secretos de la naturaleza, porque al final lo que se celebra ahí es el descenso de la hija de Deméter al mundo de los infiernos. Entonces, es como el ocultamiento
o la paralización o la muerte de la naturaleza para celebrar posteriormente su resurrección en los segundos misterios de Eleusis que se celebran más o menos por la primavera. Un poco antes de la primavera, yo creo que coincidían más con lo que ahora llamamos carnavales, porque se liaba parda igual, pero antes eran más brutos liando la parda, ahora nos hemos moderado un poquito. Pero más o menos era un poco la celebración de que la naturaleza iba a despertar y había una resurrección. Pues solo se podía ser médico si conocías los secretos de la vida y de la muerte. ¿Sí? Te habías transformado en un epochai, es decir, aquel que había participado de los misterios de Eleusis. Que sabemos muy poquito, porque una vez que tú habías participado de los misterios, guardabas silencio bajo pena de decapitación. Entonces, pues bueno, a riesgo de perder la cabeza había muy poca gente que contase. Sabemos alguna cosa por algún poema o alguna cosita así, pero realmente muy poco de lo que ahí había ocurrido. La tradición Sankhya, que para mí es muy querida, porque yo procedo de la Ayurveda, y es cuando estudiemos la tradición Sankhya en relación a la tradición hipocrática, veremos que tienen muchísimos puntos en común. La mayoría de las teogonías de todas partes del mundo son muy similares. Cambian los nombres o cambia el relato, pero el trasfondo es casi siempre el mismo. Eso lo veremos en su momento. Por aquí os pongo a los rishis, que son aquellos gurús o maestros míticos videntes que se dice que son los que construyeron toda la filosofía Sankhya, que es de donde parte el Tantra, el Ayurveda, el Yoga, etc. ¿Vale? Todo esto es un poco un resumen de lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Vale? Bueno, ahí os pongo varias fotografías. Esto es Mohenjo-Daro, en concreto Harappa, que es una de las ruinas de lo más antiguo. Y este me parece que es Patanjali, ya ni me acuerdo. Y luego tenemos por ahí la madre del cordero del Mediterráneo, es decir, donde se produjo la gran fusión de conocimiento, por lo menos en inicio, que era Alejandría. Yo os he puesto ahí una representación del faro, porque por supuesto del faro ya prácticamente no queda nada, y un individuo muy interesante que fue Alejandro Magno, que tuvo, que se sepa, el primer contacto con médicos ayurvédicos en su intento de conquista de la India. De hecho, se trajo algunos médicos ayurvédicos con él porque tenían una extraordinaria fama de poder trabajar con venenos, para lo bueno y para lo malo. Gran parte de los médicos personales de Alejandro Magno, algunos de ellos eran médicos ayurvédicos. Lo mismo que fueron médicos ayurvédicos, algunos de los que siguieron a Buda, y eso hizo que la Ayurveda después se hiciese muy popular en el budismo. Luego, por aquí tenéis algunos elementos, por ejemplo, como veis por aquí un cuadradito que nos resulta conocido del cole, que es el teorema de Pitágoras. Os imagináis que el tipo este con barba que hay ahí, pues es una representación de Pitágoras. Por las pintas es una representación que harían los árabes en su momento, porque no creo que Pitágoras tuviese esas pintas. Pero bueno, él se parece más a Averroes o a Avicena que a Pitágoras, pero bueno, ahí anda. Digamos que es el padre de gran parte del conocimiento astrológico, o uno de los transmisores del conocimiento matemático aplicado a la cosmogonía, más bien. Decían los pitagóricos que como la geometría es la herramienta que Dios utiliza para construir el universo, la geometría es Dios. Para ellos era un axioma muy conocido, un poco herético para los tiempos que corren, pero bueno, es lo que hay y tenía su sentido. De hecho, Sankhya significa número, es decir, al final el número y la geometría son los que nos permiten interpretar la realidad, interpretar la dimensión del universo, por lo menos interpretar lo que vemos. Está por ahí también Hipatia de Alejandría, otra elementa muy interesante, una de las primeras alquimistas. Bueno, Hipatia no está muy claro que fuese alquimista, lo que pasa es que en aquel entonces todo el mundo era de todo, pero él sí que era una gran matemática y bueno, digamos que fue una de las primeras mártires de los paganos
en su relación con los cristianos. Cuando ya le empezaron a coger el punto, el gustillo de cepillarse a todo el que no quería ser cristiano, pues esta fue una de las primeras que cayó en la juerga, esa fundamentalista cristiana. Y tenéis ahí una imagen que para mí es una imagen muy sincrética, porque es el dios que regía el panteón de dioses de Alejandría, que era Serapis. Serapis era una fusión de Osiris y de Apis, que es el dios buey, digamos. Ahí se produce una fusión muy curiosa que da como resultado, pues eso, por ejemplo, tiene a sus pies el cancerbero, que es el guardián de los infiernos, tiene un tridente y algunos elementos que le dan característica de divinidad que combina diferentes, es una divinidad sincrética, lo mismo que es sincrético el Baphomet. Por mucho que la gente se enganche con el rollo de que tiene cuernos y es una cabra, pero mucho más interesante que lo que nos cuentan. También hablaremos del Baphomet en su momento, y ahí he querido poner un poco como colofón del rollo Alejandría, bueno, luego hay otras cositas por ahí, a una transcripción también, una imagen también moderna de, espérate que será posible que se me acaba de ir. Bueno, ahora después volveré a ello porque es Prisciliano. Eso pasa por no tener preparadas las cosas. Prisciliano fue un obispo cristiano que conectó toda la tradición gnóstica griega con el cristianismo, hasta el punto de que fue el padre de prácticamente todas las vías iniciáticas, esotéricas, conectadas al gnosticismo griego que se dieron en el cristianismo. Pues de ahí casi todos fueron o decapitados o quemados o cosas así hasta prácticamente los cátaros. Esto ha sido un viaje muy largo y muy corto, pero eso ya se hablará. Prisciliano a mí me interesa sobre todo porque es el padre de de gran parte de la tradición iniciática gnóstica cristiana real, ¿vale? No tanto lo que después se ha dado en llamar gnósticos, que vienen de por ahí de México y tal, y que tienen algunos rollos un poco raritos, pero la tradición gnóstica auténtica cristiana procede de Prisciliano. Y de hecho dicen las malas lenguas que está enterrado en lo que muchos dicen que es la tumba del apóstol Santiago. Pero bueno, eso ya es otro asunto. A mí particularmente, por una cosa que me contaron, que no voy a decir aquí ahora, parece ser que es verdad. Pero ahí lo dejo. Si queréis, hacemos una pequeña paradita rápida, por si acaso alguien tiene algo que preguntar o comentar. Benja, de todo este rollo que he metido, ¿tienes algo que comentar? Sí, dale al audio, por favor. Hombre, de la parte de, sobre todo, hermética, básicamente la cuestión del hermetismo hay muchas, como se cuece en Egipto, pues hay varias, prácticamente tú lo has dicho también, que hay varias ramas porque está la parte egipcia, la parte babilonia y la parte más cristiana, que también hay hermetismo cristiano. Pero poco más, ¿eh? Bueno, os comento que Benja va a ser el responsable de daros el coñazo en todo lo que se refiere a filosofía hermética y astrología hermética. En esta escuela tenemos un axioma que procede de una frase que soltó Benjamín y que a mí me encanta, que es que en astrología todo aquello que va más allá del siglo XV ya es demasiado moderno. Está demasiado moderno, ¿no? Digamos que hasta el siglo XV la astrología es interesante, el resto ya son enjuagues. Pero bueno, algo de astrología moderna, junguiana, transpersonal meteremos al final del material de astrología médica. Ahora veremos el programa,
sobre todo porque hay otra persona que participará en el curso, aunque ella todavía no lo sabe, que es Alicia, que es la directora de la escuela Alice, que es especialista en terapia floral de Bach, es una buena astróloga. Lo que pasa es que esta es astróloga de después del siglo XV, entonces pues ella se encargará de hablar de esas cosas de Urano, Neptuno y Plutón, que son seres raros que no interesan demasiado a los astrólogos herméticos, pero que bueno, que por ahí están y dan su juego también. No son nada más que octavas de los arquetipos principales, pero bueno, está bien hablar de ellos también, ¿vale? Entonces, en principio, en la escuela hasta el momento va a estar coordinada por 3 personas, luego ya se verá, y a lo mejor según evolucione el curso o la formación, si vemos la necesidad de hacer alguna ampliación en algún aspecto que al grupo le interese o a los alumnos les interese y podemos ampliar algún profesor para dar alguna materia más concreta, pues también se hará. Por eso no tenemos problema, no somos celosos, podemos tener más gente incluso y repartir. Bueno, pues como nadie ni dice nada, yo no sé si... Digo, ¿del laboratorio va a decir más o menos lo que vamos a hacer? Sí, mujer, ahora os voy a enseñar el programita. Bueno, ¿qué Hombre, tal si tú saber ya la has hecho bulla? cosas. La bulla. El laboratorio ya te lo conoces. Vale, Sí. por aquí rapidito os hablo de... esto es un poco un repaso de las cosas que vamos a ver. Los alquimistas, ahí tenéis María la Judía, que es una de las primeras alquimistas mujeres de las que se tiene noticia, aunque parece que seguramente habría muchas más. Muchas más, claro. Y luego 3 símbolos de la materia prima, de donde viene la palabra, para algunos la palabra Kem o tierra negra. La tierra negra en Egipto estaba simbolizada como símbolo de la fertilidad por la diosa madre, que era Isis, que la tenéis ahí en medio de las otras 3, ¿vale? Porque uno de los símbolos más antiguos de la diosa femenina o de la diosa madre es el símbolo de Istar, que es la estrella de 8 puntas que se da en Mesopotamia. Esa estrella de 8 puntas simboliza la estrella matutina vespertina, que no es nada más que Venus, pero que para los egipcios además era Sirio. Eso también es larguito y no vamos a entrar ahí, pero por ahí os he colado una Virgen Negra, que además es mi patrona involuntaria, porque yo nací el día de Montserrat, aunque nací en Madrid, pero nací el día de Nuestra Señora de Montserrat. Yo creo que ya venía predestinado, porque que me hagan nacer de la patrona de Cataluña, pero sobre todo de una Virgen Negra, ¿no? Era las vírgenes que introdujeron los templarios allá sobre el siglo XI, siglo XII en toda Europa, como simbolismo de la conexión esotérica con la tradición hermética. De todas las vírgenes negras, en muchos sitios os vais a encontrar vírgenes que dicen que son negras porque casi siempre ha habido un incendio de las Atignao, pero todas venían ya negras de fábrica. Eran vírgenes negras porque sí, porque tenían que ser negras, ¿vale? Y esto es un poco el plan del curso, ¿vale? Y ahora ya en este rato, en esta media hora que nos queda, vamos a perfilar un poco cómo va a ser el curso. En principio, el curso está programado para 12 meses. La idea es que el curso sea online y presencial. Os dije al principio, alguien puede participar de toda la formación completa, es decir, tanto online o presencial. Hay gente que prefiere lo teórico, leérselo por su cuenta y hacer solo el presencial, también lo va a poder hacer. Es decir, va a poder pagar los módulos presenciales sueltos. Iremos viendo si los módulos que hacemos, lo que pasa es que en el trabajo espagiria, tradición hermética, astrología, se mezclan tantos conceptos que van todos de la mano, que hacer módulos separados es muy complicado. Entonces vamos a ver si podemos hacer módulos separados o algún módulo separado para la gente que solo le interesa determinada materia, de forma que también si alguien quiere apuntarse solo a módulos sueltos también lo puede hacer. La realidad es que yo creo que esto va a ser un continuum en el que vamos a ir entrelazando información. Ya sabéis, los que me conocéis, que me gustan mucho los paseos en globo, pero todo eso va a ir enlazándose.
La idea en principio es eso, que el que quiera solo práctica puede asistir solo a los módulos prácticos y el que quiera hacer todo también lo va a poder hacer todo. La modalidad online va a tener 2 horas a la semana, en principio van a ser unas 96 horas, más luego el tiempo de estudio de cada uno, porque nosotros vamos a dar bastante material, como os voy a comentar ahora después. En la modalidad presencial van a ser 4 encuentros que van a coincidir con el comienzo de cada estación, ¿vale? Vamos a intentar acercarnos lo más posible a los solsticios y los equinoccios. Y sí que está previsto que se haga un encuentro alrededor de mayo, que será aparte y que se programará en su momento en función del grupo y se verá el lugar en función de dónde viene la mayor cantidad de gente a las prácticas. En principio, los cursos se van a seguir haciendo los prácticos en la Muela de Vejer, que es donde hemos encontrado la ubicación más cómoda, sobre todo para montar el laboratorio. Y por los que habéis asistido, pues ya sabéis el tinglao que se monta. No es muy fácil encontrar una casa que te dejen y luego el dueño no se suicide después que hemos pasado por ahí. Lo que sería es bastante gordo. Entonces tiene que ser alguien que participe del rollo, porque si no participa del rollo, pues no lo pasan demasiado bien. Los encuentros presenciales empiezan, como ya sabéis algunos que habéis venido, el sábado, el viernes por la tarde. El viernes por la tarde es cuando yo me dedico a preparar el material para el sábado, y entonces hay gente que suele ir llegando, hace noche el viernes en el lugar y luego estamos sábado entero y domingo hasta el mediodía, ¿vale? Los horarios son flexibles, es decir, muchas veces nos dan hasta las n de la mañana, de la madrugada. Otras veces pues nos adaptamos en función de lo que se esté haciendo o de los tiempos. También pues en las épocas de rocío evidentemente se madruga, pero bueno, eso ya se va viendo. Tenemos previsto empezar el curso el 1 de septiembre. El 1 de septiembre es martes. En principio yo he puesto, que eso ya se verá en función de la disponibilidad del grupo, he puesto en horarios de clase 2 horas. Lo he puesto a las 7:30 porque creo que es una hora en la que ya mucha gente está terminando. Si hay que ponerlo a las 8, pues lo ponemos a las 8, pero ya se verá. El caso es que como luego cada clase se va a grabar, el que quiera escucharlo después, o sea, lo va a poder escuchar en streaming o luego lo va a poder escuchar después. Pero vamos a poner en principio lunes y viernes a las 7:30 de la tarde. Si luego hay que hacer algún ajuste, pues ya se hará, ¿vale? Ya me tenía asustada. A las 7 de la mañana, ¿y dónde va? He puesto PM. ¡Hombre, Isabel! Hola. ¿Y tú con esos pelos? El viento, que seguimos con viento por aquí. Con viento, joder. Ostras. Eso es lo más divertido de la zona esa cercana al estrecho. Vale. Wow, pero bueno. Ya os pongo ahí que cada alumno dispondrá con anterioridad del material de estudio necesario para cada materia, además del acceso a una biblioteca virtual, que tenemos pues con un montón de títulos. Yo creo que Internet ahora mismo es la Alejandría moderna, con la diferencia de que, bueno, pues ahora se puede acceder sin tener que ir allí hasta Alejandría para pillar material. La fecha de la formación presencial, en principio, va a ser 26-27 de diciembre, porque luego me di cuenta que el 21, que coincide con el equinoccio, lo tenemos ya programado para el grupo que lleva ya un tiempo conmigo. Entonces será 26-27 de septiembre, 19-20 de diciembre, 20-21 de marzo y 19-20 de junio. Eso se os pasará en un programa, al que lo desee, un programa que estoy maquetando, ¿vale? Y luego lo que os decía, en el mes de mayo se hará un encuentro adicional que programaré con tiempo, que será trabajo de campo. El salir al monte a identificar plantas medicinales y hacer el trabajo que hacemos en Espagiria, que es el trabajo de signaturación vegetal, es decir, identificar las plantas. Daremos identificación botánica porque eso nos facilita también luego libros de botánica de los que tenemos, saber con qué planta estamos tratando desde el punto de vista de la botánica medicinal convencional, pero luego le daremos un toque
de botánica asignatura para entender las plantas desde el punto de vista de las asignaturas, que es algo que forma parte del curso. Bien, y esto es el precio que estamos marcando. El precio completo, es decir, el que quiera hacer todo completo, online y presencial, serían 1.600 euros, teniendo en cuenta que la mensualidad del online son 100 euros al mes, son 8 horas, 100 euros al mes con todo el material. Y los encuentros presenciales, 120 euros, porque ya sabéis que en los encuentros presenciales, los que habéis hecho cursos conmigo, que requiere bastante inversión en material, en logística, siempre alguien tiene que salir corriendo a comprar una bombona y cosas de ese tipo, entonces hay una parte del curso, del dinero del curso que se reserva para imponderables, pues cacharros que se rompen, bombonas que hay que ir a buscar, etcétera, cosas que ya hemos ido viviendo los que ya hemos hecho este curso y que ya hemos ido aprendiendo. A ver, la gente que, por ejemplo, de pronto alguien dice, vale, yo me quiero apuntar a todo y lo quiero pagar de golpe cash, ya. Esos van a tener un descuento y eso lo hablaremos en privado, ¿vale? El que quiere solo los cursos presenciales puede pagar cada curso presencial por separado, ¿vale? El que quiere los cursos... O hay gente que dice, vale, yo no quiero trabajo en laboratorio, cosa que es, creo que lo que demanda más la gente, porque el trabajo teórico o la información teórica se puede estudiar, eso ya depende de cada uno. Pero dependiendo de lo que cada uno quiera, nos podemos ir adaptando, ¿vale? Esto es un esbozo del programa. Esto lo vamos a desarrollar un poco más para el material que os quiero pasar con el programa completo. Ya hablando con Benja antes, ya me dijo que habría que cambiar algunos párrafos de orden, pero bueno, en principio esto es un borrador, pero que es más o menos todo lo que vamos a ver en el curso. Una introducción histórica, evidentemente, filosofía hermética, con lo que conlleva, cosmogénesis y antropogénesis, que sería tanto cómo se estructura el macrocosmos y cómo se estructura el microcosmos, de acuerdo a una de las primeras leyes herméticas, que es así como es arriba es abajo, ¿no? Me parece. Entonces, entendiendo el macrocosmos, entendemos el microcosmos y a veces viceversa, ¿vale? El movimiento Solvez-coagula, que sería el impulso de coagulación y de solución que se da desde la creación y la desaparición del universo hasta el nacimiento, muerte y resurrección de cada uno de nosotros, hasta el trabajo que hacemos en el laboratorio con las materias, ¿no? Al final es la misma cosa. 4 elementos, 7 esferas, desde el punto de vista macrocósmico, elementos versus temperamentos hipocráticos, que es ya la parte más médica, digamos, del estudio de nuestras tendencias psicobiológicas. Esferas planetarias en relación a las funciones neuroendocrinas, no por casualidad hay 7 planetas y 7 chakras, más 7 glándulas endocrinas, 7 funciones, etcétera, básicas, todo eso lo vamos a ver en el curso también. Por supuesto, astrología general, astrología hermética y después su conexión con la astrología médica, es decir, con la astrodiagnosis. Muy probable, eso lo estábamos hablando Benjamín y yo, que los conceptos de astrología general y de astrología hermética se pongan antes o incluso al principio, pero van a ir de la mano con los conocimientos de filosofía hermética. Es decir, muchas veces todos los conceptos de la filosofía hermética después los vamos a concretar en conceptos astrológicos, pero al final son elementos que se dan la mano todo, ¿no? Se decía que en la tradición hermética hay 3 pilares que son la alquimia, la astrología y la teurgia. A partir de ahí pues, se funde todo porque manejamos todos los mismos lenguajes, ¿vale? Los 12 signos como polos de encarnación del ser, eso es un capítulo de un libro de un astrólogo que leí hace mucho tiempo y me encantó. Entonces me lo quedé,
directamente, me pareció muy, muy gráfico. Los 12 signos como 12 polos de encarnación del ser, que además es real. Creación del horóscopo, manejo de algunos programas astrológicos. De hecho, está previsto que los alumnos tengan acceso a un programa astrológico que la escuela compró en su día. Diagnóstico espagírico, ahí ya entramos en materia médica, digamos. Los 12 signos como zonas anatómicas, los planetas como reguladores de la función, canales de actuación de las 7 fuerzas planetarias, aspectos planetarios como polos anabólicos y catabólicos, el estudio del temperamento natal, sistema humoral hipocrático, que eso es algo que estudiamos a partir del balance de cardinales fijos y mutables en la carta natal, aplicación de las sales bioquímicas a la carta natal. Ese es un trabajo de Jean Duby, que es una maravilla y que es muy interesante de tener en cuenta. Y la terapia floral de Bach a la luz de la astrología, que eso se lo largaremos a la moderna del grupo, que es la Alicia, ¿vale? Y la personalización de los elixires florales. Eso es otro de los trabajos que podemos hacer, crear fórmulas de elixires florales en relación a posiciones planetarias de la carta natal. Hago una paradita por si alguien tiene alguna pregunta de esto que he dicho yo del programa. Ya sabéis que cualquiera le puede activar al micrófono y hablar. Pues tenemos ahí una serie de oyentes que están muy tímidos, que nadie dice nada. Estamos escuchando. Luego ya la gente toma confianza y después hay que estar silenciando a la gente. Pero al inicio nadie dice nada. Yo con vuestro permiso sigo drogándome. Sí. Sales bioquímicas. Vale, pues si nadie... Hombre, lo que pone ahí de sales bioquímicas evidentemente son las sales de Sussler, por si alguien no se había dado cuenta. Bueno, hay gente que no sabe ni siquiera lo que son las sales de Sussler, pero bueno, yo sí. Lo suelto. Bien. Y este es el programa básico de lo que quería Marian, que es el programa básico de la presencia. Voy a tener que ir allí una semana o 2. Bueno, seguro que Isabel no tiene problema en adoptarte. Al contrario. Si se puede uno mover, porque esto va a ser... Que sí, mujer. Que digo, y ahora lo que hay que hacer es dejar que el bicho se mueva para que nos contagiemos todos y ya llegar a la teoría me la... a la inmunidad de rebaño, que dicen, ¿cómo coño vamos a llegar a inmunidad de rebaño si no nos contagiamos ninguno? No hacemos intercambios ni nada de eso, no nos podemos besar ni esas cosas. Si te pilla bien la cosa, guay. Pero si no... a mí me han dicho que soy población de riesgo, pero todavía... Sí, no, yo también, claro, ya verás. Población con riesgo, porque tengo mucho peligro. Pero lo de riesgo no me lo creo tanto. Lo que decía yo, si esto práctico no se puede hacer online también. Joder. Hombre, yo por preguntar... ¿Sabes lo que pasa? Que me estoy montando el chiringuito en el sótano, pero ahí no tengo cobertura. No, pero bueno, algo iremos haciendo. Probablemente en los cursos presenciales iremos haciendo filmaciones y luego haremos algún fotomontaje o algún montaje de vídeo para la gente que tiene interés pero no puede asistir. Yo creo que a partir de la próxima todos los cursos presenciales también se irán grabando. Lo que pasa es que con la panda de desmadrados que se juntan en los cursos hay cosas que no vale cortarlas porque puede acabar con nuestra credibilidad como escuela en cualquier momento. Se lo tienes que encargar algún Virgo o alguna Virgo. La gente, sí. Bueno, algunos por ahí un poco ordenaditos, ¿eh? O sea, si no, esos se ponen y lo hacen. Es que, bueno, hay gente que confunde el tema de que estamos destilando vino con que después hay que bebérselo. Y yo no sé cómo puede acabar la cosa con algunos. Bien, en el primer encuentro, evidentemente, la destilación espagírica.
Aplicación de los principios básicos al trabajo del laboratorio, montaremos un laboratorio como ya visteis, trabajaremos con alambiques, etcétera. Luego he hecho por ahí un collage de fotitos. El opus vini, que es como llamamos a la obra del vino, es decir, a la separatoria del vino, separar el vino en los 3 principios, los 4 elementos y sacar el alcohol espagírico, ¿vale? El alcohol purificado para que nos sirva como vehículo de lo que llamamos el mercurio vegetal o el disolvente universal del mundo vegetal. Preparación de las 7 tinturas espagíricas, que para el próximo curso sí que procuraré tener ya 7 plantas preparadas para que podamos hacer las 7 tinturas en el curso, todo al mismo tiempo. Segundo encuentro de destilación de aceites esenciales, lo que llamamos arte separatoria, que es separar cualquier tintura en los 3 principios y crear un arcano o un magisterio. Ya los que habéis hecho cosas conmigo sabéis que al final los nombres son los de menos porque cada espagirista le llama lo que hace como le da la gana. Entonces al final llamamos arcano, magisterio, primum mens o no sé qué a 1000 cosas. Digamos que magisterio es aquello que ha sido transformado por el arte del espagirista. Es decir, es aquello que ya no es una planta seca para hacer infusión o no es una tintura común, sino que ya tiene un poquito más de elaboración y de chicha. Entonces, eso ya podía empezar a considerarse un magisterio. Magisterio, elixir, arcano, lo que os dé la gana. En el tercer encuentro nos vamos a ir a lo que llamamos el monstruo vegetal radical, que es una combinación de alcohol con otras cosas, preparación del oleum tartari, que nos va a servir por un lado para captar espíritu universal a través del rocío y por otro lado para tener un disolvente para hacer lo que llamamos la vía del tártaro, que es una vía muy interesante para producir primum mens o arcanos o magisterios a partir de determinadas plantas. Iniciación en la fermentación espagírica, ahí nos vamos a hacer elaboradores de hidromieles y cosas diversas. Y en el cuarto encuentro hablaremos de la vía de los acetatos, que ya, como ya sabéis los que habéis estado, ya se van preparando con anterioridad porque hay procesos muy largos que se van metiendo entre col y col, pues vamos metiendo procedimientos que son de vía más avanzadas, pero por un poco de ir ganando tiempo, ¿no? Porque si no, luego al final, cuando llega el momento del curso, nos pilla el todo. Yo procuro llevarme cosas semi preparadas, como hacen la mayoría de los chefs que montan cursos online de cocina. Pues te llevas ya las cosas medio preparadas para acelerar procesos, porque si no hay procesos que son muy largos. Por ejemplo, en el cuarto encuentro que vamos a ver el circulatus minor, veremos cómo se hace, pero un circulatus después lo va a tener que hacer cada uno por su lado, lo mismo que el lápiz, porque necesita un proceso de trabajo de 3 meses de trabajo personal. Eso es algo que es muy difícil de hacer en un curso, pero sí que vamos a tener todas las materias y los elementos necesarios para producir eso. Pero eso ya será un trabajo en el que cada uno se tendrá que implicar y ya veremos en el futuro. Después, pues a lo mejor cada cierto tiempo hacemos encuentros para ver, para hacer revisiones, qué mal nos ha salido, qué bien nos ha salido algo, cuántos cacharros hemos roto, cosas de ese tipo. O fundido. O alguna quemadura, cosas de esas, ¿vale? Que a veces suelen pasar. También preparación de la quintesencia espagírica. A ver, en el cuarto encuentro lo que vamos a hacer es poner en acción todos aquellos procedimientos que hemos repetido de manera similar a lo largo del resto de los encuentros. Pero claro, el que ya está en disposición de hacer una quinta esencia, ya sabe sacar un alcohol puro, ya sabe sacar un buen aceite esencial, ya sabe hacer una fermentación y ya sabe preparar sales. Que es con las sales es con donde tropiezan casi todos. Por algo es la parte mineral del mundo vegetal. Al final todos tropezamos en la misma piedra. Pues con las sales la mayor parte de la gente tropieza, ¿no? Para eso es la parte más cristalina, ¿no? Más piedra, ¿vale? Sí. También si alguien de los que están por ahí calladitos quieren decir algo
porque tengan alguna duda respecto a esto, pues lo comentamos. Estamos muy callados todos. Estamos son tímidos. ¿Qué te iba a decir? Yo tengo una quinta... Tu imagen. Dime. Que digo que yo tengo una quinta esencia de Saturnal de ciprés, pero es solo aceite esencial. Entonces no es una quinta esencia, mi amor. De los de Javí, ¿eh? A ver, ¿siempre tiene que aparecer el personaje en mis charlas? Hombre, no, yo te pregunto porque al verlo aquí veo que no es solo aceite te digo, esencial. luego cada espagirista nombra las cosas como le da la gana. Como le sale la punta del capuchito, o sea, pues ya está. Por favor, sé moderada, que tenemos oyentes que no conocemos. Ah, bueno. Tenemos que ser buenos, que todavía no nos conocemos. No, a ver, una quinta esencia es... Porque lo he visto y aceite, solo aceite. No, si yo sé a lo que te refieres. Eso fue una línea de perfumería que creó el Javier cuando yo ya me había ido de Sotis y que llamó quinta esencias a lo que eran simplemente perfumes, eran aceites esenciales. Aceites esenciales, sí. En aceite vegetal, puro y duro. Ah, vale. O sea, llamar eso una quinta Tiene una piedra metida que me imagino que es una piedra también saturnal y... Es la gema. A ver, en los lapidarios tenemos dos gemas. Tenemos dos tipos de gemas para cada fuerza planetaria. La gema noble, digamos, por ejemplo, el rubí, el diamante, la esmeralda, el zafiro, el topacio, ¿vale? Y luego gemas menores, más baraticas, que son similares, pues por ejemplo, yo si no quiero meter un diamante, pues meto un cuarzo, que se le parece pero es barato. ¿Vale? Esta como es saturnal negra, pero vamos, como está dentro del bote no sé qué es. Ahí le metería seguramente pues una obsidiana o alguna cosa así, porque no sé, no se iba a gastar dinero en meterte un topacio dentro de... No. No, porque nadie, si te pone a fabricar... No, lo que pasa es que nosotros en los siguientes procedimientos que se hagan en el futuro, es decir, cuando la gente ya sepa manejarse con la espacialidad vegetal y algo con la vía de los acetatos, empezaremos a trabajar sobre todo a través de lo que llamamos el menstruo vegetal radical. Si nos da tiempo en el cuarto encuentro, haremos alguna prueba de pintura mineral de gemas. Las pinturas de gemas son fáciles de hacer. Bueno, fáciles. Caramba, ¿no? Pero se pueden hacer pinturas de gemas y eso ya estamos en otro nivel. Es decir, en los arcanos que yo quiero preparar en el futuro, uno de los componentes es una tintura de gema. O sea, no va a ser un pedrusco metido dentro del bote. Dentro del bote. Bastante cutre. Pero que son muy caras, ¿no? El difunto, pero es bastante cutre meter un pedrusco en una cosa de esa. Eso se hizo a nivel comercial y por tirarse el moco. Porque yo me hago una idea. Una quinta esencia. Si yo quiero hacer una quinta esencia espagírica de ciprés, primero tengo que sacar el aceite esencial del ciprés. Después, con lo que me quede el vegetal del que he sacado el aceite esencial, hago una fermentación y le saco el alcohol, el mercurio. Y todo lo que me queda lo calcino y le saco la sal soluble. Y esas tres cosas las integro en un proceso de rotación para que... Es lo que yo había entendido, sí. Eso es lo que nosotros haremos, si se puede, en el cuarto encuentro. ¿Vale? Porque ya tendremos todas las materias por separado. ¿Okay? Los que íbamos a hacer el tercer encuentro en marzo, que por razones obvias no lo pudimos hacer, pues ya íbamos a meternos en la fermentación espagírica, pues eso se hará más tarde. Como los que ya lleváis un tiempo conmigo, el siguiente encuentro lo vamos a tener el 21 de septiembre, antes del grupo nuevo, pues ahí ya estaremos con las fermentaciones espagíricas y empezaremos a hacer separatorias. ¿Vale? Vale. Vamos, una quinta esencia espagírica es un curro. Lo otro, pues bueno, es hacer un aceite, ya está. Te coges un aceite esencial. Un aceite esencial, sí. Con aceite, le pones un bote bonito, te pegas el moco y... Una quinta esencia saturnal de ciprés. Con las narices. Vale, bueno, yo de esas me comí bastantes, o sea que ya las conozco todas. Bien, aquí tenéis como símbolo de la cosmogénesis uno de los simbolitos más interesantes
de la prolífica obra pictórica alquímica, porque gran parte de la alquimia se transmite a través de símbolos, y ahí tenéis uno de los símbolos, primero el Ouroboros, que es la serpiente que se muerde de la cola, que es todo la imagen de que todo en el universo es cíclico y todo en el ser humano es cíclico. Y luego, por otro lado, fijaros que hay una serpiente sin alas, que es la que está por arriba, y otra con alas, que es la que está por abajo. Es decir, hay una parte fija, la que no tiene alitas, y una parte volátil, que es la que tiene alitas. Y el fijo y el volátil están relacionados. Es decir, la dinámica solver-coagula, de donde viene la palabra espagiria de Paracelso, está ahí en ese inscrita, o sea, rodeando la estrella de 6 puntas, que es el símbolo de la creación, es la fusión del macho y de la hembra, del principio masculino, del principio femenino, que da como resultado los 4 elementos. Y a su alrededor, pues las 7 fuerzas planetarias, que son las fuerzas moduladoras de la energía vital o de la energía creadora. En fin, todo eso que tenéis por ahí, en su momento se verá. Y por ¿Eso tiene que ver con las sales fijas y volátiles? Pues claro. Punto fijo y volátil. Decía Lemery, así como por decir algo, si no eres capaz de hacer un elixir alquímico, por lo menos sé capaz de volatilizar las sales. Así como diciendo, a ver, chaval, ¿qué menos, ¿no? Para considerarte medio espagirista que seas capaz de volatilizar. Pero es el rollo. A ver, en todo, la única manera de purificar algo sólido solo se purifica cuando está en estado fluido o volátil. Cada vez que se purifica algo es porque lo has cambiado de estado. Entonces, en el proceso de disolución y de coagulación hay una purificación y una exaltación. Cuanto más se purifica la materia, más se exalta. Es todo lo que después a algunos les lleva a crear la piedra filosofal esa que dicen que no la he visto todavía. Pero bueno, todos andamos por ahí a ver si de pronto vemos algo. Yo, después de todas las cosas rojas que he visto que parecían piedra filosofal y que luego no servían para nada, pues espero ver algún día alguna que sirva para algo. Y ahí tenéis una imagen, eso es un collage de algunas de las cositas que hemos hecho en el curso. A las que ya habéis venido al curso suena familiar, muchas de las cositas que veis por ahí. Eso es parte del aparataje que montamos. Sabéis que el tinglao que se monta es importante. Lo que tenéis por ahí cogido por 2 deditos, que no sé si son los míos, igual son los míos, es tártaro de tonel, que también se usan algunos procesos alquímicos, y bueno, por aquí diferentes cositas que se han ido haciendo. Y aquí he hecho otra fusión con algunos de los participantes del curso que andaban por ahí en uno de los primeros cursos que hicimos, que estábamos pues de cacharreo, como veis. Y luego algunas fotos bonitas que se hicieron en otro curso anterior que hicimos en otro lado y que bueno, pues quedan como muy efectistas, ¿no? Eso de estar calcinando la planta. Esa foto la hizo un chaval en otro curso que espero los que estáis de este grupo, espero que lo conozcáis. Rodrigo hizo esa foto en la que se ven las llamas, que era muy espectacular, ¿no? Ahí es cuando la familia se asusta y te dice que no se te ocurra hacer esas cosas en casa. Pero bueno, ahí es que como era planta que tenía alcohol y tal, pues de pronto con ese rollo de llamas, pues queda muy bonito, ¿no? Es como una queimada, pero en otro plan. Y esta es una imagen que se utiliza mucho en astrología, la imagen del ser humano con los elementos de la naturaleza en relación al ser humano, con los temperamentos y con las fuerzas planetarias coordinadas, equilibrando todo el organismo. Y esta es una imagen del Mutus Liber,
que es bueno, es uno de los textos no hablados de los que se habla más en alquimia moderna. Sobre todo lo puso muy de moda Chancelier, que era discípulo de Fulcanelli, y por ahí andamos. Esto en concreto es una lámina y esta son dos láminas que están relacionadas con el rocío, que en espagiria. Bueno, y esto es la presentación. Ahora sí, de los que están calladitos, que se han incorporado a la charla, si tienen algo que decir, y bueno, y si son tímidos, pues en algún momento que me llamen o que me escriban y podremos resolver lo que consideréis. Si alguien tiene alguna cosa que preguntar, resolvemos, y si no, pues lo dejamos por ahí. Vamos a dar un ratito. Yo no sé si es que los que están ahí apuntados no quieren decir nada o es que no saben encender el audio. Por si acaso alguien no sabe, tenéis a vuestra izquierda, que es la derecha de vuestra pantalla, un microfonito que tiene una raya cruzándolo, que si lo pincháis os deja hablar. Pues nada, familia, muchas gracias por vuestra asistencia. El grupo espero que sea numeroso para septiembre. Ya iremos lanzando información de los programas y tal, correr la voz. Y bueno, vamos a ver. Si no cuadra, pues nos veremos en septiembre en el tercer encuentro del grupo. Llevamos tiempo. A Benjamín, aunque no haya empezado, igual le dejamos venir y todo. Como profesor invitado. Gracias, muchas gracias. A ver si la idea a partir de ahora es que en los cursos presenciales nos dediquemos sobre todo a practicar, a trabajar con el laboratorio, y que los tiempos perdidos, los dediquemos a hacer paseos peripatéticos como hacían los filósofos griegos, para contarnos cosas que nos han quedado dudas o que queremos detallar más. Es un poco la idea, pero no hacer un trabajo formal. La gente, como está en otra dinámica, luego de pronto pararles, centrarles delante de una pantalla y que atiendan es un poco complicado. Entonces, por eso vamos a separar las dos cosas, cada una por su lado. ¿Vale? Muy bien. De todos modos, sabéis que en los trabajos presenciales trabajamos mucho, o sea, nos da para mucho. Por mi parte, se acaba por ahí. Mi perra me está mirando con cara asesina porque creo que quiere salir. O sea Sí. que yo Lo mío no tengo más que comer. decir. Sí, la mía quiere salir porque sabe que después come. Más que nada. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado un ratito conmigo esta tarde. Y bueno, pues nada, Bueno. hasta muy prontito. Un abrazo.